Y para seguir tratando este tema sobre esta propuesta de libre porte de armas de la ciudadanía para defenderse de la delincuencia, vamos a conversar con el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que nos acompaña en esta noche. Ministro, qué gusto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la invitación. Ministro, hoy veíamos en este noticiero más temprano sobre casos de femicidio horrorosos. Un ejemplo fue el caso de una mujer en Santo Domingo de los Áchilas que fue, además de que violentada, fue torturada, tenía 8 meses de embarazo y la asesinaron brutalmente. Mi pregunta es, ¿qué sucedería de permitirse el libre porte de armas en hogares donde hay violencia intrafamiliar y donde normalmente las víctimas somos nosotras, las mujeres? Efectivamente, cuando estamos hablando de porte de armas, hay una relación directa entre los homicidios violentos, intencionales, con relación al porte de armas. Pero hay que diferenciar lo que es una tenencia de arma y otra cosa es el porte de armas. Y Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, participa en forma indirecta, porque la seguridad ciudadana específicamente corresponde a la Policía Nacional. Pero en tratándose de los permisos para tener armas o para tener facultad de porte, de llevar las armas, eso corresponde al Comando Conjunto en aplicación de la ley. Y en el caso que se acaba de mencionar en el noticiero, tanto los camaroneros como los agricultores, como los ganaderos, tienen tratamiento especial porque son los únicos que pueden portar armas, porque están en el medio rural. Y en idéntica forma, en el caso que usted me acaba de mencionar, la violencia doméstica, evidentemente se va a agravar el número de casos que se va a tener por muertes violentas. Y solamente voy a poner un número de referencia a nivel mundial. Para todo el mundo, el promedio, según las Naciones Unidas, la tasa por cada 100.000 habitantes es del 6.1. La región más violenta por uso de armas, de homicidios intencionales, es América, que tiene 17 de tasa, más alta de todo el mundo. Y si hablamos de nuestro país, se encuentra en el menor número de incidencia, porque tenemos 5.8. La región más violenta para este tipo de homicidios intencionales está en Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Guatemala va con el 21 de la tasa por 100.000 habitantes, 36 Salvador y Honduras con 45. El Ecuador tiene 5.8. Es el país más pacífico de todo Latinoamérica. Esto no quiere decir que nos vamos a dormir en los laureles, o que está bien, o que vamos a dejar de actuar. La policía hace esfuerzos significativos para que sus estrategias, su equipamiento, su fortalecimiento le den mejor rendimiento en el cumplimiento de sus misiones de preservar la vida y la salud de los ciudadanos. Ahora, ministro, me gustaría referirme a un artículo que leí hoy en el diario El Universo y que le recomiendo a nuestros amigos televidentes. Es de Nelsa Curbelo. Ella es activista por la paz y mediadora en conflictos armados entre la guerrilla y algunos gobiernos de la región de América Latina. Sobre el tema del porte de armas en el Ecuador, ella dijo: creo que nos debemos un debate en profundidad para no actuar solo a la sombra de la indignación, de la inseguridad que nos acorrala y el miedo que a veces nos domina. Considerar que esa podría ser la intención tal vez de estos grupos que quieren una ley para que se deje libre el porte de armas. ¿Puede ser el miedo, la inseguridad, el terror de lo que estamos viviendo? ¿O tiene usted, cree, más bien fines que están midiendo electoralmente la posibilidad de las próximas elecciones? ¿Fines electoreros, tal vez? Exactamente. Son dos asuntos al mismo tiempo. En primer lugar, se tiene que tratar este tema en los niveles que corresponden. Fuerzas Armadas, Policía, Gabinete del Sector Seguridad, para determinar políticas públicas y, de ser necesario, una reforma a la ley como se ha propuesto. Eso es un procedimiento democrático respetando las estructuras políticas del Estado. Por una parte, hay necesidad de hacerlo. Pero por otra parte, usted muy bien lo señala. Si es que se maneja el temor, se maneja el miedo, lo que se está haciendo es una manipulación de sentimientos y emociones con fines o
de tener mayor popularidad, mayor votación. Por eso acabo de decir, el Ecuador con 5.8 en tasa es el más pacífico de toda Latinoamérica. Pero si es que hay gente que quiere manipular las emociones de la gente, manipular el temor, el miedo, como dice Barry Glasner, lo que se está tratando es de obtener otros intereses, a más de los propios legítimos que corresponden a la sociedad, estar protegida y que el Estado les dé seguridad como se está haciendo. Ahora, ministro, hace poco discutíamos el tema el uso progresivo de la fuerza, de los militares, de los policías, sobre todo hace poco que vivíamos, hace un año, digamos, una protesta que realmente nos aterrorizó a todo el país por los niveles de agresión y en donde hace poco discutíamos con los organismos internacionales sobre si se debió o no utilizar la fuerza de los militares, de los policías. En muchos casos decimos, ¿está la policía bien preparada para el control, el uso del arma en un momento determinante o no? Ahora estamos discutiendo si la ciudadanía debe o no estar portando libremente armas. ¿Estamos preparados como ciudadanos para tener un arma en la mano y disparar? Lo más frecuente es que quien posee un arma está en menores condiciones de protegerse. Entonces, la protección de la vida no está en tener un arma, porque hay más riesgo de quien tiene un arma que el que no la tiene para defenderse. Esa es una responsabilidad esencialmente de policía y Fuerzas Armadas. Pero cuando estamos hablando del uso progresivo de la fuerza, estamos hablando de una misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas, pero que hay momentos en que se exagera, se abusa y se escala la situación conflictiva a título de tener derecho constitucional a la resistencia y se llega a niveles exagerados. Pero las Fuerzas Armadas y la policía son profesionales, deben utilizar las armas no letales en el orden interno cuando éstas exijan, sea el último recurso. No hay otro medio de persuasión, de notificación, de verbalización. Por eso, presentado por el Ministerio de Defensa, el acuerdo ministerial determina 5 niveles, es decir, desde la simple plantonera a llegar a una indiscreción social, a un desorden social, en donde se va escalando. Por eso es la proporcionalidad, hasta llegar a niveles que no se puede controlar más, que sobrepasan las capacidades policiales. Quemarle vivo a un policía, incendiar los vehículos blindados de los militares, atacar a un cuartel, quemar la Contraloría. Eso no es derecho a la resistencia. Por esta razón se emitió este acuerdo ministerial de tal manera que se puede, en último caso, en situaciones extremas, hacer uso de las armas, que al momento está suspendido por la Corte Constitucional. Ministro, yo le agradezco muchísimo por venir a conversar con nosotros sobre este tema tan polémico y del que tenemos que debatir mucho más, ¿no? No es tan simple. Acordémonos lo que pasó en escuelas en Estados Unidos, donde niños que habían sufrido bullying, pues fueron a clases con un arma y acabaron con la vida de muchos de sus compañeros. ¿Y dónde compraron esa arma? En un supermercado. Pero hay que darse cuenta, Estados Unidos es el más armado del mundo, tiene más del 85% en el mundo, es el primer país armado del mundo, pero tiene 5 puntos de tasa. Es decir, el hecho de que tengan armas no quiere decir que sean violentos. Pero sí, cuando hay violencia natural en Latinoamérica, el arma agrava la situación. Muchísimas gracias, ministro, una vez más por habernos acompañado en esta entrevista. Nosotros seguimos con más información. Andrés, tú tienes más noticias.